Vamos a leer Mateo capítulo 6 y el verso 33. ¿Ya lo tenemos todos? Mateo capítulo 6, verso 33. Dice así la palabra del Señor, en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mas buscad, ¿qué dice ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahí vamos a leer. Voy a invitarlo a que tome su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. ¿Me ayuda a leerlo una vez más? ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más sigue diciendo? Y todas estas cosas ¿o serán qué? Yo le quiero preguntar en este día, ¿cuáles son todas esas cosas? Fíjese bien, podemos tener muchas opiniones y a mí me gusta siempre ir despacio por la palabra del Señor. No me gusta ir rápido. Me gusta saborear la palabra del Señor. Me gusta disfrutarla porque yo considero que la palabra del Señor es como un manjar. Y cuando digo como un manjar, de pronto es como esa comida. Todos nosotros tenemos diferentes gustos. Y todos nosotros, yo creo que tenemos una comida que es, que dice usted, no hombre, con esto me envenenan, decimos en México. Quiere decir que no puede parar y que le encanta aquella comida. ¿Verdad que algunos tienen algunas comidas que son de su preferencia, que usted dice, wow, esto, si yo comiera esto todos los días sería tremendo? De tal manera que cuando usted está comiendo aquello y tiene días de no comerlo y se sienta a la mesa y se empieza a ver ese plato, lo ve y se lo empieza a figurar, y antes de que empiece a probarlos ya usted se lo está saboreando y empieza que empieza y se saborea aquel platillo. Para mí la palabra de Dios es igual. Es un manjar muy especial. Y prepárese porque nos vamos a saborear el maná del cielo en este día. ¿Sí me está comprendiendo? Vamos a saborearnos la palabra del Señor. Y le digo que me gusta ir despacio. Mire lo que dice la palabra del Señor. Una vez más, ¿qué dice el verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor Jesús le dice a la gente, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo le pregunto, ¿cuáles son todas estas cosas? Cuando usted empieza a leer del verso 25, vaya por favor ahí mismo en su Biblia y lea el verso 25. Si usted tiene su Biblia y tiene encabezado, va a leer que dice el afán y la ansiedad. Y en el verso 25 dice, por tanto os digo, ¿qué dice enseguida? No
os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego agrega el Señor en la Escritura una pregunta que dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 26 dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego el Señor hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Oiga, ponga atención, porque el Señor le está hablando a aquella multitud, le está hablando a aquella gente. A esta porción de la Escritura se le conoce como el Sermón del Monte. Empieza desde lo que es el verso 1 del capítulo 5 hacia adelante, donde empieza a hablar de las bienaventuranzas. Pero llega un momento donde el Señor está tratando con un pueblo como nosotros, un pueblo que se preocupa, un pueblo que ante las adversidades uno empieza a sentir y a desesperarse por las cosas que vivimos. ¿Sí me está comprendiendo? Porque yo creo que de pronto los que estamos aquí, de pronto uno se aflige, uno se preocupa por algo que no logramos hacer, o por algo que de pronto no alcanzamos a pagar, y que tenemos algo que está ahí encima de nosotros, y de pronto llegan a desesperarse. Y esto puede ser tan grande, tan tremendo, que hay personas que, sintiendo ese peso sobre ellos, toman la alternativa de mejor suicidarse, de quitarse la vida. ¿Cuántas veces aquí cerquita hay un puente? Me dicen, ¿verdad? Y en este puente, ¿qué es lo que sucede aquí en este puente que está aquí cerquitas? Muchas personas me dicen que van las personas y ya le pusieron una valla de alambre. Hay letreros con textos bíblicos, pero ese puente es muy conocido porque son un puente donde las personas van y, como una solución a sus problemas, van y se tiran de ese puente. Ellos creen que eso soluciona el problema, pero eso nada más da pie a un problema mucho más grande, porque van a pasar una eternidad en condenación eterna. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué entendemos por la palabra buscar? Alguien que me diga, ¿qué entiende por la palabra buscar? Buscar es de pronto que uno tiene algún objeto y de pronto se le desapareció, y usted anda, hay veces que uno voltea hasta toda la casa y no lo hallo, y no lo hallo, y no lo hallo, y anda buscando. Y miren lo que dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? De acuerdo a lo que dice el verso 25, muchas veces uno va a buscar primero cómo satisfacer nuestros cuerpos, y uno se afana por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, y estamos buscando esto. No sé si me está comprendiendo. Y cuando estamos buscando esto, puede ser que en ese camino uno se frustre. El que pierde un trabajo de pronto se desespera y dice: ay, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer?
y se desespera porque tiene una presión, por supuesto. Si es un padre de familia, siente la responsabilidad que tiene una esposa, que tiene hijos, y de pronto todo aquello viene a la mente de uno de tal manera que causa un afán, un desespero por querer hacer aquello. Y esto es muy normal como seres humanos. Y el Señor Jesús nos lo está mencionando. Dice: no os afanéis por lo que habréis de comer, por lo que habréis de vestir o lo que habréis de beber. No, no, no. Dice: esto es importante, pero es más importante la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor, bajo este contexto, le está diciendo: si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Óigame bien, ¿cuántos creemos en el Señor Jesús de los que estamos aquí? El Dios manifestado en carne. ¿Cuántos creemos que el Señor es grande? No, pero con todo el corazón. ¿Cuántos creemos que el Señor es grande? Escuche lo que esto está diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el verso 32 de Mateo capítulo 6, vaya por favor. El verso 32 dice una verdad en la cual muchas veces nosotros nos movemos. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí deténgase. Le digo que me gusta ir despacio para que la palabra de Dios vaya fluyendo sobre nuestros corazones. Cuando está diciendo porque los gentiles buscan todas estas cosas, está haciendo referencia de lo que habla desde el verso 25 hasta el verso 31. Y dice: los gentiles se van a preocupar porque se quedaron sin trabajo. Los gentiles se van a preocupar por de pronto vestir los mejores vestidos. Los gentiles van a hacer todo esto, dice. Y de pronto dice el Señor: no se afanen, como diciendo, no pongan su mirada en estas cosas. El Señor sabe que tienen necesidad de ellas, pero si ustedes empiezan a buscar por ustedes, ustedes se van a topar, se van a preocupar, se van a afanar y posiblemente nada más sufran. Pero si le da lugar al Señor y si pone en primer lugar a Dios, Dios sabe de qué tiene usted necesidad, y el Dios de los cielos va a abrir la puerta para que seamos bendecidos. Alguien que me ayude a ensaltar el nombre del Señor. Alguien que me ayude a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios. El día de ayer le decía, hermanos, es necesario que nos movamos a otro nivel espiritual. Y este mensaje no es diferente, porque el Señor nos dice: ustedes, como diciéndole, les pone un ejemplo a toda aquella gente y dice: el hombre se afana por qué va a comer, por qué va a beber, por qué va a vestir. El hombre tiene su mirada puesta en estas y se preocupa, dice. Y el Señor dice: no se afanen. Y dice: más bien busquen, como diciendo, ustedes se están moviendo en este lugar, por eso están sufriendo, por eso están padeciendo, y lo que tienen que hacer, en lugar de moverse a un nivel terrenal humano, métanse a donde yo estoy, métanse a mi presencia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Todas las demás cosas os van a ser añadidas. Eso es palabra de Dios. No es palabra del hermano Marcos, no, es palabra de aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le creen a Dios? A mí me gusta ilustrar los mensajes de cómo Dios ha ido ministrando a mi vida. Y déjeme compartirle Mateo 6:33. Para mí es un pasaje. Toda la Biblia es preciosa, toda la Biblia es importante, toda la Biblia tiene un mensaje.
Pero hay ciertos pasajes que para cada uno individualmente uno dice: es mi pasaje favorito. ¿No ha dicho alguien así? Ah, cómo me gusta este pasaje. Y Mateo capítulo 6 verso 33 para mí es muy especial. ¿Y sabe por qué es muy especial? Déjeme compartirles el testimonio de Dios en mi vida. En el año 1989 Dios tuvo misericordia de mí y permitió que alguien provocara en mí el poner atención a la palabra de Dios. Y por medio de un mensaje, óigame bien, por medio de un mensaje predicado por nuestro pastor, hace muchos años que Dios me alcanzó. Y yo le decía que soy el consentido del Señor, porque de pronto le pedí al Señor que me abriera una iglesia, y el Señor abrió la iglesia donde yo pudiera congregarme. Pero muchas veces, hermanos, asistí a la iglesia y créame que yo me gozaba, pero hay momentos en nuestra vida que de pronto uno hace de nuestra vida cristiana una rutina diaria. Va a la iglesia porque siente que tiene que ir a la iglesia, y las iglesias de nuestro ministerio por lo regular abren todos los días. La iglesia de Los Ángeles es de lunes a viernes, que está abierta. Los sábados se abre también, los domingos con hasta 3 servicios. Y cuando el Señor me alcanzó, en la iglesita que teníamos servicio no era todos los días, pero había otras iglesias del ministerio que había servicio, y yo me iba hasta aquellas iglesias y me gozaba y me sigo gozando. Mire, ahora acá estoy en Guatemala, ¿verdad? Denle la gloria al Señor si lo desea hacer con todo el corazón. En ese tiempo yo tenía un trabajo que también el Señor me lo había dado. Ya le voy a ir dando testimonio de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y en lo que estaba pasando en mi vida es que llegó un momento que sí iba todos los días a la iglesia, estaba en los servicios todos los días, pero recuérdeme por favor una vez más qué dice Mateo capítulo 6 verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que dice, os serán añadidas. Y yo asistía todos los días a la iglesia, estaba buscando aparentemente, ojalá que me vaya comprendiendo, de acuerdo al intelecto, de acuerdo a lo que la gente puede ver, que la gente puede dar testimonio. Alguien podría haber dicho de los ministros, dice, qué tremendo este hombre, viene todos los días a la iglesia, no falta un servicio. Pero muchas veces podemos venir todos los días a la iglesia, pero aunque estemos en la iglesia, nuestro corazón no está en la iglesia, está en otra parte, está en otro lugar, está pensando de pronto en los problemas, está pensando
pensando en las dificultades, está pensando de pronto en los familiares. Y aunque estemos presentes en la iglesia, puede ser que nosotros no estemos en la iglesia, y es mentira, porque eso es lo que el Señor me mostró, es lo que el Señor me dijo aquella ocasión. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os van a venir por añadiduras. Ojalá que me vaya poniendo atención. Y le digo que este pasaje de la Escritura para mí es muy especial. ¿Por qué, hermano Marcos? Porque Dios habló a mi vida. Yo tenía el trabajo que Dios me había dado, estaba agradecido con el Señor, pero había hecho de mi vida cristiana una rutina. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Había hecho de mi asistir a la iglesia algo rutinario, algo que usted hace porque siente que lo tiene que hacer. Pero en el Señor no son las cosas así. En el Señor no hay que hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. No, en el Señor hay que hacer las cosas porque amamos a Dios. Hay que hacer las cosas porque nos agrada servirle al Señor. Hay que hacer las cosas porque sabemos que estamos agradando al Rey de Reyes. Hay que hacer las cosas de corazón. Salí de mi trabajo para cumplir con mi rutina de todos los días, porque vivimos una rutina, ¿verdad que vivimos una rutina? Nos levantamos, el que tiene despertador voltea a ver el reloj, abre el ojo y ve qué horas son, y dice un ratito más, y vuelve a ver el otro ratito más, y ya cuando se levantó se le hizo tarde y va a la carrera renegando. Y luego con el tráfico en Guatemala, peor la cosa todavía. De tal manera que uno se levanta, se va a su trabajo, está a las horas del trabajo, sale del trabajo, sabe a qué horas va. ¿Cómo se dice aquí cuando salen del trabajo? Que ponchan tarjeta, no sé si hay acá, pero marcan la salida y ahí van a la casa. Y todos los días una rutina. Y hacemos de asistir a la iglesia una rutina. ¿Sí me está comprendiendo? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Será que nomás a mí me pasó esto? Siendo honesto, ¿a cuánto les ha pasado esto? Y hacemos de esto una rutina. Nada más que en esa rutina que yo tenía, Dios trató conmigo de una manera muy especial. Porque una tarde, llevando mi rutina diario, salí de mi trabajo, llegaba a mi casa, ya mi esposa me estaba esperando con mis hijos. Nada más lo levantaba y me iba a la iglesia. Y siempre llegaba a la casa y mi esposa, como mi bebé estaba pequeña, tenía 6 meses, empezaba a gatear. Y siempre mi esposa, era una casa pequeña de pronto, pero estaba la puerta y a unos cuantos metros estaba una pared, y la pared daba hacia el lado izquierdo a una recámara. Y por lo regular siempre mi esposa me esperaba. Como mi niña empezaba a gatear, ya ella me esperaba, y ella agarrando a mi niña entre sus piernas, esperando que yo abriera la puerta. Y en cuanto abría la puerta, mi niña Wendy apenas si me veía, y sus ojos le brillaban de gusto porque estaba viendo al papá. Ay, hermanos, son esos recuerdos tan hermosos, tan preciosos, que se traen acá en el alma. Y veía que los ojitos de mi niña brillaban, y su sonrisa que se dibujaba del gusto, del contento de ver a su papá. ¿Sí me está comprendiendo?
yo entraba, le extendía las manos y empezaba a gatear, y cuando ya llegaba estiraba sus manos para que la agarraba. Pero ese día, cuando abrí la puerta, cuando vi a mi esposa, no estaba mi niña. Ese día pasó algo que Dios usó para enseñarme cómo hay que buscar a Dios. En las buenas y en las malas hay que buscar a Dios. Nunca se me olvida, porque parece que lo viví ayer, hermanos. Y qué bueno que no se me olvide, porque yo creo que tiene que haber siempre en mí ese sentir. Y yo no le pongo peros al Señor. Donde me diga el Señor, ahí vamos. Sea que haya una multitud, que haya 2 hermanos, o que haya un buen grupo como aquí, yo le sirvo al Señor en agradecimiento, porque Él ha sido muy bueno conmigo. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Cuando veo a mi esposa está llorando, desesperada, gritando a grito abierto. Y no vi a mi niña, y de pronto le pregunté por mi hija Wendy, y no me podía responder por el dolor que sentía en el alma. Y medio pude, le comprendí, porque apuntaba hacia la recámara, llorando y gritando. Yo apresuré mis pasos, entré a la recámara, y cuando entré a la recámara vi a mi hija Wendy tirada en la cama, nada más con un pañal desechable puesto. ¿Sabe qué, hermano? Ahí se me olvidó que había Dios. Ahí no me acordé de Dios. Yo había hecho de ir a la iglesia una rutina. Iba porque creía que era mi deber ir. Pero déjame decirte que Dios no tiene a nadie a la fuerza. Y Dios no quiere que vengamos a la iglesia a la fuerza, no. Dios no quiere que vengamos a la iglesia porque tengamos que cumplir con Dios, no. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos del Rey. Nosotros necesitamos del Todopoderoso. Y cuando vi a mi hija tirada en la cama, todos los días yo iba a la casa, levantaba a mi esposa y me iba a la iglesia. Ese día hasta se me olvidó que había iglesia. Yo te dije que te iba a dar el testimonio, no mío, el testimonio de Dios. Porque uno como hombre uno no hace nada. Es Dios el que hace todas las cosas. Cuando veo a mi hija, yo vengo, la muevo, la sacudo, buscando una respuesta de ella, pero ella no respondió nada. Y yo volteo a ver a mi esposa, le pregunto qué pasó. Medio como pudo me dijo, es que yo no me di cuenta, entró al baño y se tomó algo que había en el baño, porque normalmente en el baño se tienen artículos que son veneno, que son de limpieza, ¿sí me va comprendiendo? Y había tomado algo que la envenenó y le había quitado la vida a mi hija. Oh, hermano, el Dios que tenemos es un Dios poderoso, que no pasa de moda. El Dios que tenemos es un Dios que hace milagros. El Dios que tenemos es un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible.
Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él merece la gloria, Él merece ser exaltado, merece ser glorificado. Yo había estado en el ejército mexicano y a uno en el ejército le enseñan primeros auxilios. Por si algún compañero por ahí le enseñan a uno a tomar el pulso de las personas, le enseñan de pronto algunas cositas básicas, sencillas, pero que en un momento determinado pueden ser importantes. Y con el poco conocimiento que yo tenía, agarro el bracito, la muñeca de mi hija, y empiezo a buscar su pulso. Y nunca pude encontrar el pulso de mi hija. Después puse mi oído en su corazoncito para ver si su corazoncito palpitaba, y nunca escuché palpitar el corazón de mi hija. Y como no podía escuchar el corazón, puse mi cabeza sobre su nariz para ver si podía escuchar que respirara, y moviéndola, y no escuchaba el resuello, no escuchaba la respiración de mi hija. Y sabes que en ese momento me olvidé de mí. Dios, si me estás comprendiendo aquí. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mas buscad cómo resolver tu problema antes y después buscas a Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero de acuerdo a lo que el Señor nos dice? Cuando tenemos problemas, tenemos que quedarnos en casa a resolver los problemas, a ver cómo le vamos a hacer, o es mejor venir a la casa del Señor y decirle: Señor, aquí vengo, tengo este tremendo problema, tengo esto, pero tu palabra me dice, y yo creo tu palabra, Señor, y vengo, Señor, a tu casa, vengo a buscarte, vengo a exaltarte, vengo a glorificarte, y tú, Señor, te vas a encargar de mi problema. Bendito, alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor, alguien que me ayude a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores en este día. Hay algo hermoso en este lugar, se puede sentir la presencia de Dios. Cuando no pude detectar ninguno de los signos vitales de mi hija, yo tomé a mi hija en mis brazos. Yo tenía una camionetita vieja, una Nissan 78 el año, y subí a mi hija en el carro. Yo ahí ni me acordé de mi esposa ni de mi otra pequeña, no me acordé nada, porque en ese momento lo más importante no era mi esposa, no era mi otra hija, no era la iglesia, no era Dios. Ahí lo más importante para mí era la vida de mi hija Wendy, hermano. Y uno de pronto en esas situaciones, uno aunque no quiera se preocupa, uno aunque no quiera, de pronto uno desvía su mirada y aquello viene y lo ancla de pronto, y uno se desconecta de Dios. Pero bendito sea el Señor, que aunque el hombre se desconecta de Dios, Dios no se desconecta de nosotros. Dios siempre está ahí cuidando de sus hijos, para protegerlos, para cuidarlos, para mostrarles su grandeza y su poder. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Y sabes por qué es especial Mateo capítulo 6 verso 33? Yo subí a mi hija al carro, no supe a qué hora se subió mi esposa ni mi otra pequeña, porque en ese momento lo más importante para mí era que algo hacer para poder revivir a mi hija
Y de pronto, cuando estaba pensando, dije: si llamo a emergencia, si le llamo a los paramédicos, en lo que vienen los paramédicos va a pasar más tiempo. Y si de pronto hay una chispita o una cosita, un tiempecito para que mi hija pueda llegar, y que de pronto algo puedan hacer los médicos, me la puedan revivir, en lo que espero va a pasar más tiempo. De tal manera que tomé a mi hija, me subí al carro, y como te digo, no supe a qué hora se subió mi esposa, no supe a qué hora se subió mi hija, pero yo me arranqué en el carro con mi hija muerta en el carro. Y yo vivía en la ciudad de Baldwin Park, California, en una calle que no tenía salida. Se acababa la calle, y para salir de la calle California tenía que hacer una parada, un alto. Y cuando llegué al alto, en lo que volteo a ver a un lado por si veían vehículos, y volteo a ver el otro lado, y mientras estaba esperando ahí, en ese momento, escuché una voz dentro de mí que me dijo: busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios. Yo no me acordaba de Dios. Hermano, pero tenemos un Dios tan bueno, que aunque seamos ingratos y malagradecidos con Dios, Dios sigue teniendo misericordia y nos sigue amando. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Cuando yo escuché acá adentro en mi mente esa voz que me decía: busca, en ese momento yo me encontraba en un nivel espiritual aquí en esta tierra, con mis problemas, con mis necesidades. ¿Sí me está comprendiendo? Y el Señor me estaba haciendo una invitación aquí, hermano Marcos, me estaba haciendo una invitación a que subiera a otro nivel donde uno puede creerle a Dios, de que Dios hace milagros, de que Dios es poderoso, de que para Él no hay nada imposible, y que Él tiene el poder de suplir nuestras necesidades, de que Él tiene el poder de sanar a los enfermos, de que Él tiene el poder de resucitar a los mismos muertos. Pero necesitamos subir a otro nivel espiritual. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y yo escuché la voz de Dios. Esta palabra que te estás leyendo cobró vida, porque ese es el pacto que el Señor hizo con nosotros, sus hijos. ¿Sí me está comprendiendo? Y digo que ese es el pacto porque el Señor dice en Jeremías capítulo 31 verso 33: este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y cuando yo escuché aquello, algunos dicen: es que Dios no habla en estos días. Pues no hablará para ellos porque no está poniendo atención, pero Dios habla. Por medio de su palabra Él habla. A mí me habló y me dijo: busca. En ese momento ni siquiera me acordaba de las escrituras. ¿Sí me está usted comprendiendo? No me acordaba de Dios, menos me iba a acordar de las escrituras. Pero Dios sí se acordó de mí y tuvo misericordia de mí. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se lo merece. Yo sé que estás enferma y solamente usted y Dios saben. Pero hoy el Señor quiere que te metas un poquito más. Hoy el Señor quiere que le creas. Y dice Lucas, dice la palabra de Dios,
17: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tu enfermedad Dios la puede arrancar en un instante. Dios puede hacer un milagro grande en tu vida. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Busca primeramente el reino de Dios. Hay veces que pensamos, y esto lo digo por mí, yo muchas veces pensé que el estar llegando a la iglesia, no te estoy diciendo que no vengas, por favor. Lo que te estoy diciendo es que si vienes a la iglesia, no vengas obligado, no vengas por un compromiso. De que si vienes a la iglesia, ven porque hay mucho agradecimiento en tu corazón, porque Dios ha sido bueno y está reconociendo. Y al menos lo único que puedo hacer es juntarme con mis hermanos cuando tengo la oportunidad, y juntarme con ellos para juntos darle la gloria y la honra y toda la alabanza que Él se merece. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Cuando yo escuché la voz de Dios diciéndome: busca primeramente el reino de Dios, yo le contesté a Dios. Hermano, ¿cómo que le contesté? Sí, le contesté a Dios. Y le dije: Señor, perdóname, pero mi hija no es cualquier cosa, no es un trapo, no es una mesa, es mi hija, Señor. Como diciéndole: tú no puedes hacer nada y los doctores pueden hacer algo. Como diciéndole: los doctores tienen más sabiduría, tú no puedes. Pero cuando yo le decía eso a Dios, aquella palabra cobraba más fuerza en mi corazón y me decía: busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios. Y en camino a la iglesia, que era la rutina de todos los días, había 3 hospitales o 3 clínicas, un hospital, y había clínicas de emergencia donde uno puede llevar a las personas de emergencia. Y yo sabía aquello, de tal manera que cuando escuché la voz del Señor tocando mi corazón, y yo le dije: Señor, mi hija no es cualquier cosa, es mi hija. Me arranqué de nuevo, iba con la mente de llegar al hospital. Llegué al hospital, entré al área de emergencia, me estacioné, abrí la puerta, y cuando abrí la puerta saqué mi pie izquierdo de donde iba manejando, y al sacar mi pie izquierdo, ahí una vez más el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios de maravillas, una vez más habló a mi vida y me dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y no pude salir del carro. Tuve que cerrar la puerta del carro, meter mi pie, arrancar el vehículo y salir del hospital. ¿Saben lo que es eso, hermano? Los jugadores de azar que han jugado saben que se la juegan ahí. Hay veces, si quiero un ejemplo, es algo así similar. Los que juegan cartas o los que jugaron cartas saben que de pronto se la juegan y apuestan de pronto y están arriesgándose. Y en esa ocasión yo me arriesgué en el Señor, me arriesgué a creerle a Dios. Arranqué mi vehículo y me caminé esta vez rumbo a la iglesia. Pero te digo que había 3 lugares donde yo podía llegar de emergencia. Y
Cuando iba llegando al segundo lugar, yo iba teniendo una lucha acá adentro conmigo mismo. Y cuando llegué al segundo lugar, disminuí la velocidad, encaminé el vehículo como para entrar al estacionamiento. Y cuando iba llegando una vez más, vino esa palabra. Por eso te digo que esta escritura para mí es muy especial. ¿Sí me estás comprendiendo por qué es especial? Porque esta palabra cobró vida. Y cuando iba llegando, una vez más viene la palabra y me dice: busca primeramente el reino de Dios. Cuando escuché eso, volví a poner el pie en el acelerador del vehículo, me volví a poner en el carril y seguí mi camino rumbo a la iglesia. Cuando iba llegando al tercer lugar, ya no me interesó pararme ahí. Y sabes, llegué al mejor hospital que pueda haber sobre la faz de la tierra, que es la iglesia del Señor, donde se reúnen los santos, donde se reúnen los que alaban y glorifican el nombre del Señor, donde se reúnen aquellos que glorifican al Dios invisible. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Llegué a la iglesia. Ya estaba la alabanza. Tomo a mi hija y entro corriendo a la iglesia, con mi hija en brazos, muerta. En aquella iglesita había bancas de madera. Con mi hija en los brazos, puse a mi hija en la última banca, sin responderme, sin respirar. Y le dije: Señor, ya estoy aquí, Señor, ya llegué, Señor, vine a darte el primer lugar a ti, Señor. Y es mentira, yo no le di el primer lugar, porque mi lugar a donde yo iba, a un hospital, fue el Señor que nos movió, fue el Señor que nos llevó. El Señor es el que tenía el primer lugar, el Señor es el que sigue teniendo el primer lugar. El Señor es el importante, es el todopoderoso. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cuando puse a mi hija, estaba la alabanza, estaba el hermano Raúl Flores ministrando la alabanza. Nada más le hice una seña y le dije: hermano Raúl Flores, le grité con todas mis fuerzas: hoy, hermano, hoy vamos a alabar como nunca antes a Dios. ¿Te das cuenta que hay veces que uno hace una rutina de las cosas del Señor? Vamos porque tenemos que ir, no porque nos nace ir. Yo había hecho una rutina y el Señor me dio una enseñanza preciosa, grande, y me dijo: busca primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos necesitamos a Dios nada más en los problemas, hermanos? ¿Verdad que necesitamos a Dios a todos los días? Que lo mejor sería que de pronto nos esforzáramos por agradar a Dios y venir a la casa de Dios y ensaltar su nombre lo más que podamos.
pero no porque se nos diga, sino porque nos nace en el corazón venir a buscar a Dios. Cuando le digo al hermano Raúl Flores, vamos a alabar al Señor, mira, ese día yo ni corro en la iglesia, pero ese día me agarré como loco dando vueltas en la iglesia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Daba una vuelta y llegaba y veía a mi hija y no pasaba nada. Daba otra vuelta y venía y estaba buscando a Dios por conveniencia. No lo estaba buscando del corazón. Llegó un momento de que yo levantaba mis manos y volteaba a ver a mi hija y no pasaba nada. Llegó un instante donde me desesperé, volví a tomar a mi hija en mis brazos y me encaminé a la salida. Y para mi sorpresa, la puerta que siempre se mantenía abierta ese día estaba cerrada. Y cuando estiré mi mano, agarré la perilla de la puerta, le di vuelta y jalé la puerta. Una vez más volví a escuchar la voz de Dios, pero esta vez no me dijo busca primeramente el reino de Dios, porque ya estaba en su casa. Esta vez lo que me dijo el Señor: ¿en qué Dios tú has creído? Mira, hermano, mira, hermana, sentí algo que solté la perilla, solté la puerta y nada más me di media vuelta y me dejé caer con todas mis niñas de rodillas mirando hacia el altar. Y le dije al Señor: yo he creído en ti, Señor. Yo he creído en ti, Señor. Y le dije: en ese altar, Señor, en ese altar te presenté a mi hija. Ahí te la puse a tu cuidado. Y después de hablar me volví a poner de pie con mi hija en mis brazos. Volví a poner a mi hija en la misma banca, levanté mis manos, pero esta vez fue diferente, porque esta vez levanté las manos sinceramente al Rey de Reyes. Esta vez sí estaba buscando la presencia de Dios. Esta vez ya no me importó mi hija. Esta vez ya no tomé en cuenta, ya no había dolor. Esta vez me conecté. Esta vez ya entré a otro nivel espiritual. El Señor me llevó a otro nivel espiritual, donde uno puede ver la gloria de Dios, donde uno puede ver el poder de Dios, donde uno puede ver que el Dios que tenemos no es un Dios de una mitología, es un Dios real, poderoso, hacedor de maravilla. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Esta vez ya no veía nada, nada más estaba en la presencia de Dios. Oh, hermano, levanté mis manos y sentí la presencia de Dios. Dios empezó a ministrarme. Empecé a hablar en otras lenguas. Empecé a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no me acordaba de mi hijo porque estaba en la presencia bendita del Dios de los cielos. Estaba en otro nivel. Estaba ahí en el Señor. Mi corazón estaba siendo comportado. Mi corazón estaba siendo vendado. Mi corazón estaba siendo tratado por el mismo Dios de los cielos. Yo no sé si me creas, pero hoy mi hija ya es grande y ya tengo nietos.
Cuando estaba en la presencia de Dios, cuando estaba en el reino de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí no hay preocupación. A usted le puede caer un edificio entero, usted no se preocupa por nada. Ahí uno está seguro. Pero nos cuesta entrar a ese nivel espiritual. ¿A cuánto nos cuesta entrar a ese nivel espiritual? Nos conviene entrar a ese nivel. Hermano, yo soy igual que usted. Si logro conectarme ahí, no es por mí, es por el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos trae ahí a su presencia. Cuando yo estaba sintiendo las caricias de papá, mi hermano Raúl Flores terminó la alabanza. En mis oídos empecé a escuchar que se acababan los aplausos, se acabaron los cantos, y bajé mis manos. Y cuando abrí mis ojos estaba mirando al altar, y ahí me acordé de mi hija. De nuevo, cuando volví a abrir los ojos a esta tierra, nada más que en esta ocasión había entrado al reino de Dios, había entrado a la presencia de Dios, donde Dios hace cosas maravillosas. Cuando abro mis ojos veo a los hermanos, y cuando me recuerdo de mi hija volteo a ver a mi izquierda, y en mi mente estaba aquella figura de mi hija tirada sobre la banca. Pero cuando volteo a ver a mi izquierda, donde estaba mi hija, ya no estaba tirada sobre la banca, estaba sentadita sobre la banca mirándome a mí con aquella misma sonrisa, con aquel mismo sentir. Oh, si le va a dar la gloria al Señor, désela, désela al Rey, porque Él merece la gloria. Désela al Señor, porque merece ser exaltado. Dios había hecho lo imposible. Dios había resucitado a mi hija. ¿Cómo no decirle gracias? ¿Cómo no alzar nuestra voz y decirle gracias?